prometo pagar con mi vida. Las palabras salieron de los labios de Ramón agrietados, arrodillados en el piso frío del mercado frente al hombre impecable. Sus manos sucias se agitan mientras sostenían una nota de $1 cruda, todo lo que tenía en el mundo. Por favor, señor, solo 1 litro de leche para mi hija. El silencio que se formó era casi palpable. Los clientes dejaron de empujar carros, las cajas interrumpieron su escaneo, e incluso las luces fluorescentes parecían brillar más intensamente en esa escena devastadora en el corredor lechero de supermercados de Supermart en Manila. Ramón Córdoba, de 34 años, nunca imaginó que llegaría a este punto. Hace 3 meses, era solo otro trabajador de la construcción que intentaba apoyar a la familia con dignidad. Ahora, con su hija de 5 años que lucha contra la severa neumonía en el hogar, sin dinero para los medicamentos, y su esposa trabajando triples turnos en una fábrica lejana, solo para pagar el alquiler, estaba allí, sus rodillas, rogando a un extraño por algo tan básico como la leche. El hombre frente a él fue Alexander Chen, CEO de Chen Industries, una de las corporaciones farmacéuticas más grandes de Asia. Su reloj suizo valía más de 3 años del salario de Ramón. Se había detenido en el mercado solo para comprar agua importada, mientras esperaba a su conductor privado que estaba estacionando Mercedes en el lapso exclusivo. «Levántate», dijo Alexander, su voz fría y medida como bisturí. Los guardias de seguridad del supermercado ya se estaban acercando con pasos decididos. «Estás causando una escena vergonzosa. Mi hija, señor», insistió Ramón, desgarra su rostro marcado por el sol y el trabajo pesado. «No ha comido durante 2 días. El médico dijo que necesita una nutrición urgente, o la neumonía empeorará. Solo 1 litro. Prometo que voy a trabajar para el señor gratis. ¿Cuántos días son necesarios? Puedo llevar peso, limpio, cualquier cosa». Una mujer en el siguiente corredor comenzó a grabar con su teléfono celular. Otras personas murmuraron, algunas con una compasión genuina en los ojos, algunas con la típica incomodidad de aquellos que prefieren no presenciar el sufrimiento de los demás. Alexander miró a ese hombre destruido a sus pies. Por un breve momento, algo pasó por sus ojos, tal vez un destello de memoria lejana, tal vez el reconocimiento de una humanidad compartida que preferiría ignorar. Pero luego sonó su teléfono, mostrando tablero de reuniones. 15 minutos, en la pantalla brillante. «Seguridad», llamó, señalando con desdén a hombres uniformes. «Elimina a este hombre de inmediato. Está molestando a los clientes y dañando la imagen del establecimiento». Ramón sintió que las manos firmes levantaban los brazos con fuerza innecesaria. El $1 arrugado cayó al piso frío, olvidado como su dignidad. «Por favor», su voz se rompió en la desesperación. «Es solo leche. Mi pequeña Sofía está esperando en casa. Ordenó la leche antes de acostarse ayer y prometí... Debería haberlo pensado antes de tomar malas decisiones en la vida», respondió Alexander con frialdad calculada, manteniendo su teléfono celular y tomando su agua premium importada del estante. «Cuesta $18. No es mi problema que no puede proporcionar a su familia. Tal vez debería haber estudiado más, trabajado más duro». Las cámaras de los teléfonos celulares se multiplicaron como testigos silenciosos. Al menos 5 personas ahora grabaron la escena, algunas con expresiones de choque, otras ya escribiendo subtítulos indignados para sus redes sociales. Una seguridad más joven dudó por un segundo. «Señor Chen, tal vez podamos...» «Haz tu trabajo», cortó Alexander con absoluta autoridad, «o busca otro trabajo mañana». Pero mientras se arrastraba bajo los horarios horrorizados de docenas de testigos, Ramón ya no lloraba. Sus ojos fijos en la figura impecable de Alexander Chen, alejándose con su costoso agua, revelaron algo diferente. No fue una derrota, no fue una pena, fue una determinación silenciosa y ardiente que solo existe en aquellos que ya han perdido todo, y paradójicamente, no tienen nada más que perder. Lo que nadie sabía, ni Alejandro con toda su arrogancia pulida, ni la seguridad con su fuerza bruta prestada, ni los espectadores con sus cámaras listas para virales otra historia triste y olvidable, fue que Ramón Córdoba no era solo otro mendigo desesperado en las calles de Manila. 3 años antes, había sido ingeniero civil graduado de los honores de la Universidad de Filipinas, trabajando en proyectos de infraestructura gubernamental de alto nivel. Su caída no fue gradual, no fue por adicciones o pereza, fue rápido, brutal y cuidadosamente orquestado por personas que temían lo que había descubierto, y durante estos 3 años en las calles, mientras que todos pensaron que había renunciado a todo, Ramón observó,
aprendió sobre el inframundo invisible de la ciudad y, sobre todo, recordaba cada nombre, cada cara, cada conexión de color rupta que había descubierto antes de perder todo. Esa reunión informal en el supermercado no era casual. ¿Alexander Chen estará exactamente en ese corredor en ese momento específico el jueves? No fue una coincidencia. ¿Y esas cámaras que graban cada segundo de humillación pública? Bueno, digamos que Ramón había aprendido mucho sobre el poder de la opinión pública y la viralización en las redes sociales durante su tiempo invisible en las calles. Cuando la sociedad lo trata como un fantasma, rápidamente aprendes cómo los fantasmas pueden ver todo sin ser notado. Mientras los guardias de seguridad lo empujaron bajo los horribles ojos de docenas de testigos, Ramón permitió una sonrisa microscópica que nadie podía ver. El primer movimiento había sido ejecutado con perfección quirúrgica. Alexander Chen acababa de cometer el error más caro y público de su vida privilegiada, y aún así tomaría unas horas para comenzar a darse cuenta del tamaño de la tormenta que había desencadenado, porque mientras ese arrogante multimillonario disfrutaba de su agua importada en su Mercedes con aire acondicionado, esos videos ya estaban comenzando a extenderse a través de las redes sociales filipinas como el fuego en bosques secos. Y el pequeño detalle que Alexander no sabía, Ramón conocía exactamente a las personas adecuadas para garantizar que esos videos lleguen a los lugares correctos. Si te preguntas cómo un hombre destruido, sin un centavo en el bolsillo y viviendo en las calles, podría representar cualquier amenaza real para un multimillonario poderoso y aparentemente intocable, por lo que debes seguir esta historia, debido a que lo que está a punto de desarrollarse en las próximas horas demostrará que a veces el arma devastadora no es dinero, no es poder político, no es el estatus social, es la verdad inconveniente en manos de alguien que literalmente no tiene absolutamente nada que perder. Y Ramón Córdoba, el ingeniero que todos pensaron que estaba roto y derrotado, estaba a punto de enseñar una lección que no todo el dinero en el mundo podría comprar. Nunca subestimar a un hombre que ha jugado los antecedentes, porque conoce secretos sobre la ciudad que podía preferir mantener enterrado. Si disfruta de esta historia de un padre desesperado que enfrenta a un cruel multimillonario, asegúrese de suscribirse al canal, debido a que la venganza Ramón ha planeado meticulosamente durante 3 años en las sombras apenas comienza, y cuando la verdad finalmente salga, el imperio de Alexander Chen nunca será el mismo. El video comenzó a circular en las redes sociales filipinas exactamente 43 minutos después de que Ramón fuera expulsado de Supermart. La primera publicación vino de Manila Watcher, una cuenta con 280,000 seguidores dedicados a exponer las injusticias sociales en la ciudad. El multimillonario farmacéutico humillan al padre desesperado que piden leche para la hija enferma, dijo el subtítulo en botellas, seguido de 3 videos filmados desde diferentes ángulos. En 2 horas, tenía 500,000 de visitas. En 4 horas, fue en los temas nacionales de tendencias, pero Alexander Chen aún no sabía nada de eso. Estaba sentado cómodamente en la sala de reuniones ejecutivas de Chen Industries, presentando proyecciones trimestrales de ganancias para la junta, cuando su asistente personal entró discretamente y deslizó una tableta frente a él. «Señor, tenemos que hablar. Urgente». Alexander parecía molesto por la interrupción, pero cuando sus ojos se centraron en la pantalla, la expresión cambió. El video había sido compartido 12,000 veces. Comentarios sobre Tagalog e English acumulados para miles, principalmente con emojis de ira. ¿Este hombre produce drogas que cuestan miles y no pueden dar 1 litro de leche? Mírate a la cara. Absusten asco, como si el mendigo fuera basura. Mi madre murió porque no tenía dinero para los medicamentos de Chen Industries. Ahora veo qué tipo de persona ordena a esta empresa. ¿Quién es este Ramón Córdoba? ¿Alguien sabe cómo ayudarte? Alexander sintió algo incómodo formándose en el estómago, pero rápidamente recompensó su máscara de control. «Maneje eso», dijo el asistente. «Pre-el inmediato. Digamos que fue malentendido, que ofrecemos ayuda y él rechazó cualquier cosa». Lo que Alexander no sabía era que Ramón estaba a 3 pasos por delante. Mientras el CEO intentó controlar el daño, Ramón estaba en un café barato en Internet, utilizando una de las 5 cuentas anónimas que había creado en los últimos meses. Sus dedos volaron por el teclado con una práctica sorprendente para alguien que se suponía que debía vivir en las calles. Actualización. Acabo de salir del hospital. Mi hija Sofía empeoró. Neumonía severa. La publicación incluía una foto borrosa de un niño pequeño en una cama de hospital simple, conectada a tubos. Sofía existía. La enfermedad era real,
Pero el momento de esa foto específica, cuidadosamente calculado, Queens y 1000 acciones en una hora. El equipo de relaciones públicas de Chen Industries emitió rápidamente una declaración. Alexander Chen es un conocido filántropo que contribuye anualmente a millones a causas sociales. El incidente en el mercado fue un malentendido. La compañía está tratando de localizar al señor Ramón Córdoba para ofrecer asistencia médica completa a su hija. Ramón leyó la declaración y sonrió amargamente. Habían mordido el cebo perfectamente. Recibimos una declaración de Chen Industries que ofrece ayuda, publicó 2 horas después. ¿Pero dónde estaba esta generosidad cuando mi hija tenía hambre? ¿Cuándo le rojé las rodillas? ¿La caridad solo aparece cuando las cámaras están conectadas? La respuesta pública fue devastadora para Alexander. Los comentarios furiosos inundaron todas las páginas oficiales de Chen Industries. Las acciones de la compañía comenzaron a caer en la bolsa de Manila, pero eso es lo que sucedió en el tercer día que realmente sacudió las estructuras. Una periodista de investigación llamada Diana Reyes, de Manila Tribune, publicó un artículo titulado El hombre invisible, la verdadera historia de Ramón Córdoba. Ramón Córdoba no es solo un mendigo, comenzó el artículo. Hace 3 años era un ingeniero civil principal que trabajaba en el proyecto de infraestructura del nuevo Hospital Municipal de Manila, hasta que descubrió algo que las personas muy poderosas no querían ser descubiertas. El artículo detalló cómo Ramón había encontrado evidencia de malversación de fondos públicos en el proyecto hospitalario, materiales de construcción superiores al 300%, documentos falsificados, aprobaciones compradas. ¿Qué pasa con el centro de la web de corrupción? Empresas subsidiarias vinculadas a Chen Industries, que habían recibido el contrato exclusivo para proporcionar equipos médicos al hospital aún no construido. Cuando Ramón presentó sus descubrimientos a los superiores, inmediatamente fue disparado por falsas acusaciones de incompetencia. Su reputación fue destruida sistemáticamente. Ninguna otra compañía lo contrataría. Los abogados dijeron que el procesamiento sería suicidio profesional. Todavía estaba. El artículo tenía documentos, fotos de Ramón en su antigua oficina, sonriendo junto a colegas, con traje e ingeniero casco, certificados universitarios, premios de excelencia profesional, y luego fotos recientes, el mismo hombre irreconocible, arrodillado en el piso frío de Supermart. Alexander Chen leyó el artículo 3 veces, sintiendo la sangre congelada progresivamente. Recordaba vagamente el escándalo del hospital hace 3 años. Su empresa en realidad había proporcionado algunos incentivos estratégicos para garantizar que el contrato lucrativo, pero eso era solo un negocio. Todos lo hicieron. Nunca imaginó que el ingeniero problemático que había sido silenciado todavía estaba fuera, y mucho menos que había almacenado evidencia. ¿Cómo obtuvo esta información? Alexander prácticamente gritó a su equipo legal. Se reunió en su 42ª oficina de vidrio de piso. La vista panorámica de Manila parecía burlarse de él a través de las ventanas. Señor Mas, dijo el abogado jefe Marcus Tan, aprobando otra tableta. Vea eso. Era un foro en línea donde los ex empleados de Chen Industries compartían historias anónimas, informes de prácticas laborales abusivas, intimidación, despidos injustos. Por lo general, estas páginas tenían algunos seguidores, pero ahora, alimentado por la indignación pública sobre Ramón, tenía 200,000 personas leyendo cada publicación. Trabajé en Chen Industries durante 8 años, dijo una publicación destacada. Vi a Alexander Chen humillar públicamente por el crimen de pedir un aumento salarial después de 3 años sin reajuste. Vi a la gente llorar en el baño. Vi a una mujer embarazada siendo despedida porque su bebé interferiría en los plazos del proyecto. Alexander arrojó la tableta sobre la mesa. Procesar todo. Difamación, calumnia, todos. Señor, Marcus eligió las palabras cuidadosamente. Eso solo empeoraría la situación. Parece persecución. La opinión pública está violentamente contra nosotros ahora. Entonces, ¿qué sugieres? Alexander siseó. Permítanme arrodillarse y disculparse con un mendigo que claramente está orquestando una campaña de difamación contra mi empresa. Marcus dudó, pero luego mostró otro documento. De hecho, señor, recibimos una carta del abogado de Ramón Córdoba esta mañana. ¿Abogado? Alexander casi se rió. ¿Qué abogado aceptaría representar a alguien sin un centavo? Doctora Patricia Mendoza, especialista en derechos humanos y casos contra corporaciones. Ella le está haciendo esto a Bono. El nombre resonó incómodo.
Patricia Mendoza tenía la reputación de destruir ejecutivos arrogantes en los tribunales. Los casos imposibles habían ganado contra empresas multinacionales. Alexander leyó la carta. Fue conciso y devastador. Ramón Córdoba estaba demandando a Chen Industries por la destrucción profesional, la difamación y la conspiración para ocultar la corrupción en las obras públicas. ¿Valor del daño solicitado? 50 millones de pesos. Esto es ridículo, dijo Alexander, pero su voz carecía de la convicción anterior. No tiene evidencia. Señor, dijo Marcus suavemente, tiene 3 años de documentación, y según fuentes, Diana Reyes está preparando una serie de 5 artículos de investigación. Esto fue solo el primero. Esa noche Alexander Chen no durmió. Por primera vez en su vida privilegiada, sintió algo cercano al miedo genuino, no solo para la empresa o el dinero, aunque las acciones continuaron cayendo, sino por la creciente percepción de que había subestimado severamente a ese hombre, arrodillado en el piso del mercado. Ramón Córdoba no fue una víctima aleatoria, era un oponente que se había preparado meticulosamente. Cada movimiento, cada lágrima, se calculó cada palabra, y lo peor, Alexander había caído perfectamente en la trampa, con su arrogancia capturada en video de alta definición, compartido millones de veces, asistido por la mitad de Filipinas, mientras Alexander se hundió en su sofá de cuero italiano, tratando de formular un plan de contraataque. Ramón estaba en un pequeño apartamento prestado de un ex colega universitario, alimentando a Sofía con la leche que finalmente había podido comprar, donada por docenas de extraños que habían visto su historia. «Papá, ¿por qué estás sonriendo?», preguntó Sofía, su voz aún débil pero mejorando. «Porque mi hija», dijo Ramón suavemente, besando su frente. «A veces la justicia toma tiempo, pero cuando finalmente llega, es magnífico». Miró la computadora portátil abierta en la mesa, donde aparecieron más notificaciones. Reporteros que desean entrevistas, los abogados que ofrecen ayuda, organizaciones de derechos laborales que ofrecen como testigos, y sobre todo, millones de personas ordinarias e indignadas exigen que Alexander Chen y su compañía paguen por los años de explotación y arrogancia. Lo que nadie todavía se dio cuenta, ni siquiera los periodistas, ni siquiera Patricia Mendoza, era que Ramón se había mantenido mucho más. Los documentos del hospital fueron solo el comienzo. Durante 3 años invisible en las calles, había observado, recopilado y documentado una red de corrupción tan vasta que haría que el escándalo actual pareciera un aperitivo, y Alexander Chen, con su orgullo herido y sus caros abogados, estaba a punto de descubrir que hay mucho peor que perder dinero o reputación. Estaba a punto de perder el control completo de la narrativa, la compañía y, finalmente, su propia libertad. Porque la verdadera justicia, cuando alguien que ha perdido absolutamente todo y no tiene nada más que perder, no conoce límites ni misericordia. 7 días después del incidente en Supermart, Ramón se despertó a las 5 de la mañana en un pequeño apartamento prestado en el vecindario de Tondo. Sofía durmió en silencio a su lado, finalmente recuperándose de la neumonía gracias a las donaciones que habían inundado la cuenta bancaria que los partidarios crearon para él. Irónicamente, habían recaudado 340,000 pesos en una semana, más que Ramón había ganado en 2 años como ingeniero, pero el dinero nunca fue el objetivo. Abrió la computadora portátil desgastada y verificó las notificaciones. Diana Reyes había publicado el segundo artículo de la serie de investigación, Chen Industries y el laberinto de corrupción, como los medicamentos esenciales son generales en un 400%. El artículo se detalló cómo la compañía de Alexander manipuló las ofertas públicas, creó la escasez artificial de los medicamentos genéricos y mantuvo precios absurdos en los tratamientos para enfermedades que afectaron principalmente a las poblaciones pobres, la neumonía infantil, la diabetes, la hipertensión. Los medicamentos que cuestan centavos para producir se vendieron por docenas de dólares. Los documentos internos filtrados muestran que los ejecutivos de Chen Industries discutieron abiertamente las estrategias para maximizar las ganancias durante las crisis de salud pública, tratando epidemias como las oportunidades de negocios, escribió Diana. Ramón sabía exactamente de dónde venían esos documentos filtrados. Los había entregado personalmente a Diana 3 semanas antes, junto con 20 páginas de análisis detallado. No se desperdiciaron 3 años en las calles. Ramón había usado cada día para reconstruir su red de contacto, cultivar relaciones estratégicas e investigar especialmente. Mientras que todos pensaron que estaba roto y derrotado, Ramón trabajó en silencio en cibercafés baratos,
bibliotecas públicas, utilizando computadoras prestadas. Tu teléfono sonó, número desconocido. Señor Córdoba, aquí está Marcus Tan, de la oficina legal de Chen Industries. Al señor Chen le gustaría hablar personalmente. Está dispuesto a hacer una propuesta generosa para resolver esta situación, discreta. Ramón casi sonrió. Propuesta generosa. Código de soborno. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó, manteniendo su voz neutral. 1 millón de pesas, tratamiento médico de por vida para su hija, y una retracción pública de sus acusaciones. Creemos que hubo malentendidos en ambos lados. 1 millón. Era suficiente dinero para el reencuentro completamente. Compre una casa, regrese a la universidad, dele a Sofía una vida decente. Necesito pensar, dijo Ramón. Hay 48 horas. Después de eso, el señor Chen tomará otras medidas. La amenaza velada era clara. Ramón colgó e inmediatamente llamó a otro número. Él sabía bien. Patricia, simplemente ofrecieron soborno. Al otro lado de la línea, la doctora Patricia Mendoza, la abogada de derechos humanos que había aceptado su caso a Bono, se rió seca. ¿Grabaste la conversación? Cada palabra. Perfecto. Esto se agrega a la lista de crímenes. Sobire a la obstrucción de la justicia. Patricia no era solo un abogado ordinario. A los 45 años, tenía una historia devastadora de destruir corporaciones arrogantes en los tribunales. Hija de trabajadores rurales que lograron estudiar derecho con becas, ella entendió visceralmente la lucha de personas como Ramón. ¿Cómo es el proceso?, Ramón preguntó. Mejor de lo que esperábamos. Recibimos testigos, ex empleados de la industria de Chen dispuestos a testificar sobre prácticas ilegales, y el juez designado para el caso es conocido por no tolerar el abuso corporativo. ¿Y Alexander? Desesperados. Las acciones de la compañía han caído un 35% desde que la historia se viralizó. Los accionistas presionando por su renuncia. 3 investigaciones gubernamentales se abren en las prácticas comerciales de la compañía. Patricia hizo una pausa. Ramón, intentará destruirte de otras maneras. La gente así no acepta perder. Como si se invocara por la conversación, el próximo movimiento de Alexander llegó esa misma tarde. Un artículo apareció en un blog de chismes corporativos conocido por publicar publicidad de pago. La verdad sobre Ramón Córdoba, ingeniero despedido por la incompetencia profesional, ahora busca extorsionar a la compañía respetable. El texto afirmó que Ramón había sido despedido por serios errores en proyectos, de que sus acusaciones eran venganza personal, lo que manipulaba la opinión pública. Incluyó testimonios anónimos de presuntos ex colegas que lo describen como problemático y mentiroso. Ramón leyó el artículo por completo, luego tomó el teléfono y llamó a Diego Santos, su ex supervisor directo en el proyecto del hospital. Diego, ¿viste lo que publicaste sobre mí? Vi. La voz de Diego sonaba pesada. Ramón, necesito decirte algo. Me ofrecieron dinero, mucho dinero, para confirmar estas mentiras públicamente. ¿Y tú aceptaste? Silencio tenso. Debería. Mi hija entra en la universidad el próximo año. Necesito el dinero. Diego respiró hondo. Pero no puedo. Fuiste el mejor ingeniero que he trabajado, y lo que te hicieron fue criminal. Mantuviste los documentos que te mostré hace 3 años. Todos. Plantas originales, informes materiales, correos electrónicos sobre sobrevalos. Todo está en una pluma oculta en mi oficina. Ramón cerró los ojos, sintiendo algo cercano a la verdadera esperanza por primera vez en años. Diego, eres testigo en la corte. Si me garantiza protección para mi familia, sí, porque no soy el único. Hay al menos otros 5 ingenieros que conocen la verdad y tienen miedo de hablar. Cuando Ramón colgó, sus manos temblaron ligeramente, no de miedo sino en anticipación. Las piezas finalmente se ajustaban. Esa noche, mientras Sofía vio diseños en la tableta donados por un simpatizante, Ramón abrió un archivo encriptado en la computadora portátil. Dentro de él, 3 años de trabajo meticuloso. Documentos originales del proyecto del hospital que muestran desviaciones. Los correos electrónicos internos de Chen Industries discuten estrategias de manejo de precios, registros bancarios que trazaban el flujo de sobornos, grabación de conversaciones comprometidas, una lista de 43 testigos potenciales, ex empleados, proveedores dañados, médicos que sabían sobre prácticas poco éticas, y la obra central que aún no había revelado a nadie, prueba de que Alexander Chen personalmente había ordenado la destrucción de la carrera de Ramón hace 3 años.
incluidos correos electrónicos explícitos para los recursos humanos de otras compañías que decían no contratarlo. Ramón había obtenido estas pruebas de una manera que Alexander nunca imaginaría, a través del secretario personal del CEO, que había disparado cruelmente hace 6 meses por ineficiencia. Había mantenido copias de absolutamente todo antes de irse, esperando la oportunidad correcta de tomar represalias. Esa oportunidad había llegado cuando vio a Ramón en las noticias. Apareció un nuevo correo electrónico en la pantalla. Asunto: reunión urgente. Solidaridad. Era de una organización de trabajadores filipinos que representa a más de 50,000 personas. Querían protestar frente a la sede de Chen Industries. Querían que Ramón hablara. Otro correo electrónico. 3 canales de televisión nacionales que solicitan una entrevista exclusiva. Uno más. Un político de la oposición que ofrece apoyo público e investigaciones parlamentarias prometedoras. Alexander Chen había cometido un error estratégico fatal. Al tratar de silenciar a Ramón con arrogancia y luego con soborno, había convertido una disputa personal en un movimiento social. Ramón ya no era solo un hombre que buscaba justicia, se había convertido en un símbolo. A la mañana siguiente, Patricia llamó a las noticias que hicieron que el corazón de Ramón acelerara. Lo conseguimos. El juez aprobó nuestra petición de acceso a registros financieros completos de Chen Industries durante los últimos 5 años. Tendrán que entregar todo: contratos, transferencias, comunicaciones internas. Se apelarán, dijo Ramón. Claro, pero incluso la apelación lleva tiempo, y mientras tanto, con cada día que pasa, más personas están de nuestro lado. Patricia tomó un descanso significativo. Ramón, tenemos que hablar sobre lo que sucede si realmente ganamos. Estamos hablando de destruir potencialmente una empresa que emplea a miles de personas. La compañía no tiene que ser destruida, respondió Ramón con calma, solo limpiado. Los empleados honestos no tienen la culpa de los crímenes de sus ejecutivos. Esa tarde Ramón hizo algo que nadie esperaba. Publicó un video en las redes sociales. No se producía profesionalmente, solo él, sentado en el pequeño apartamento, Sofía durmiendo en el fondo. Mi nombre es Ramón Córdoba. Muchos me conocen como el hombre que ha sido humillado en el mercado, pero soy más que eso. Soy un ingeniero, padre, y alguien que cometió el error de tratar de hacer lo correcto. Él habló durante 15 minutos, explicó la corrupción en el proyecto del hospital, describió cómo se destruyó sistemáticamente al exponer la verdad, detalló años viviendo invisibles mientras observaba la ciudad que le encantaba ser sangrando por corporaciones sin escrúpulos. No busco venganza personal, dijo, mirando directamente a la cámara. Busco justicia, para mí, para mi hija, y para cada persona en Filipinas que necesitan elegir entre comprar alimentos o medicamentos, porque compañías como Chen Industries tratan la vida humana como oportunidades de ganancias. El video terminó con Ramón mostrando rápidamente, por solo 3 segundos, una carpeta física en la mesa. Y tengo pruebas de absolutamente todo lo que dije. El video se volvió viral al instante. 2 millones de visitas en las primeras 6 horas. Más importante aún, vino exactamente donde Ramón había planeado, en la oficina de Alexander Chen en el piso 42, donde el CEO vio ese video 3 veces seguidas, sintiendo por primera vez algo que nunca había experimentado en su vida privilegiada, miedo genuino, porque Alexander finalmente entendió lo que enfrentaba. No fue un mendigo desesperado, no era un hombre roto en busca de migajas, fue un oponente que había pasado 3 años preparándose meticulosamente para este momento, un ingeniero entrenado para planificar estructuras complejas, ahora aplicando esta experiencia para desmantelar un imperio de corrupción por pieza. Y esa carpeta que Ramón había mostrado durante 3 segundos en el video, Alexander reconoció el logotipo en la portada. Fue de la auditoría interna de Chen Industries que había ordenado destruido hace 2 años. ¿Cómo tenía Ramón una copia? Mientras Alexander rompió un costoso vaso de whisky contra la pared con una frustración impotente, Ramón puso a Sofía a dormir con una historia sobre princesas valientes que enfrentan dragones. «Papá, ¿qué es la justicia?», preguntó Sofía, sus ojos grandes y curiosos. Ramón pensó por un momento. «La justicia, mi hija, es cuando la verdad finalmente brilla tan fuerte que ya nadie puede ignorarla, incluso si lleva años, incluso si la da en el camino». «¿Y tendremos justicia?», Ramón besó su frente. «Ya estamos teniendo, mi pequeño, ya estamos teniendo». Fuera de la ventana, Manila brilló con millones de luces. En algún lugar afuera, Alexander Chen probablemente no durmió, tratando de calcular su próximo movimiento.
tratando de encontrar una salida, pero no había salida. Ramón había cerrado cada puerta, bloqueó cada escape, con la meticulosa paciencia de aquellos que tenían 3 años para planificar cada detalle. Lo que Alexander aún no sabía, lo que nadie más que Patricia y Diego sabían, era que Ramón tenía una última carta, una revelación tan devastadora que no solo destruiría personalmente a Alejandro, sino que potencialmente lo enviaría a prisión. Y esta carta se arrojaría a la mesa judicial en exactamente 12 días en la primera audiencia oficial del caso. 12 días. Fue todo lo que le quedaba a Alexander Chen para vivir en su ilusión de poder y control antes de que todo el mundo supiera exactamente qué tipo de hombre era realmente. La primera audiencia del proceso fue programada para un martes a las 9 de la mañana, en el Tribunal Regional de Manila. Alexander Chen llegó a su Mercedes blindado, rodeado por un equipo de 6 abogados con trajes que cuestan más que el salario anual de un trabajador promedio. Ramón llegó en autobús con el único traje que tenía, donado por un simpatizante. Sofía se había quedado con su esposa en casa, finalmente saludable después de semanas de tratamiento pagadas por donaciones públicas. La sala de la corte estaba llena de gente. Los reporteros ocuparon la mitad de las sillas disponibles. El descansar, trabajadores comunes que habían perdido empleo para presenciar esa confrontación histórica entre el poder corporativo y la justicia popular. Alexander examinó la confianza mientras se sentaba. Su equipo legal había preparado una defensa agresiva, desacreditar a Ramón como ingeniero incompetente, cuestionando la autenticidad de cada documento, convirtiendo el proceso en una batalla de ropa que Ramón simplemente no tendría los recursos para apoyar. Todos de pie, anunció el oficial. La jueza Carmela Rodríguez preside. Entró el juez, una mujer de 52 años conocida por 2 rasgos distintos: imparcialidad estricta y odio visceral por ejecutivos que pensaban que estaban por encima de la ley. Alexander no lo sabía, pero esa designación ya fue su primera derrota. Patricia Mendoza se enfrentó a sus observaciones iniciales. Su excelencia, este caso no se trata solo de un hombre humillado en un mercado. Se trata de corrupción sistémica, destrucción profesional deliberada y explotación penal de poblaciones vulnerables. Objeto, dramático y especulativo, interrumpió Marcus Tan, el principal abogado de Alexander. Denegar. Continuar, doctor Mendoza. Patricia sonrió discretamente. Tengo 847 páginas de documentación aquí, contratos fraudulentos, correos electrónicos internos que discuten cómo maximizar las ganancias durante las epidemias, registros bancarios que muestran sobornos, y testigos, 23 de ellos listos para testificar bajo juramento. La cara de Marcus permaneció impasible, pero sus dedos apretaron ligeramente la pluma. ¿23 testigos? Sus investigadores habían identificado solo 12 posibles. Además, continuó Patricia, tenemos grabaciones de conversación atractivas, incluidas una hace 4 días donde la oficina legal de Chen Industries ha ofrecido $1 millón a mi cliente para eliminar todas las acusaciones. Los murmullos explotaron en la habitación. Alexander se volvió bruscamente hacia Marcus, que había palidecido visiblemente. Orden, golpeó el martillo del juez. ¿Se obtuvo esta grabación legalmente? Perfectamente genial, excelencia. La llamada se realizó para el teléfono móvil personal de mi cliente, que tiene todo el derecho de grabar conversaciones recibidas. El audio completo está aquí. Patricia entregó un bolígrafo al oficial de la corte. Alexander sintió algo frío a través de su columna vertebral. Eso fue obstrucción de la justicia, soborno documentado. Incluso si ganó el proceso civil, ahora enfrentaba un posible proceso penal. También me gustaría someterme a la corte, continuó Patricia, saboreando cada palabra. Una auditoría interna de las industrias de Chen 2022 que detalla las prácticas de precios cuestionables. Esta auditoría fue oficialmente perdida por la compañía. Mi cliente, sin embargo, obtuvo una copia de origen confidencial. Marcus Tan se levantó rápidamente. Su excelencia, estos documentos han sido robados. Se obtienen de propiedad privada ilegalmente. Fueron filtrados por un denunciante preocupado por las prácticas criminales, cortó Patricia. Y de acuerdo con la Ley de Protección del Demandante 2021, tales revelaciones no solo son legales, sino protegidas. El juez estudió los documentos durante largos minutos. La habitación permaneció en un silencio tenso. Reconozco estos documentos como evidencia legítima, finalmente decidió. Continuar. Fue entonces cuando Ramón finalmente se levantó para testificar. Todas las cámaras se volvieron hacia él. Alexander lo observó con una mezcla de ira
y algo cercano al aumento del miedo. El señor Córdoba, comenzó Patricia, por favor, dígale al tribunal lo que descubrió hace 3 años en el proyecto del hospital municipal. Ramón respiró hondo. Su voz era tranquila, clara, precisamente técnica. Descubrí que los materiales de construcción estaban cada vez más al 340%. El concreto registrado como grado A1 era en realidad B3, inapropiado para las estructuras hospitalarias. Si ese edificio se construyera de acuerdo con los planes fraudulentos, colapsaría en menos de 10 años. Gas TPS audibles en la habitación. La gente moriría, continuó Ramón, sus ojos fijos en Alexander. Pacientes, médicos, visitantes, todo porque alguien decidió que las ganancias valían más que la vida humana. Y cuando informaste estos hallazgos, fui disparado en 48 horas. Se fabricaron falsas acusaciones de incompetencia. Mi reputación fue destruida sistemáticamente. Ramón abrió una carpeta. Tengo correos electrónicos del Departamento de Recursos Humanos de Chen Industries a otras empresas de construcción, específicamente que les indican que no me contraten. Patricia mostró los correos electrónicos en una pantalla grande. Uno de ellos fue particularmente devastador. De a chenuchenindustries.com a Rasconstrutecfil. Como asunto. Ramón Córdoba, no contrate a este hombre bajo ninguna circunstancia. Presenta un riesgo significativo para nuestros intereses comerciales en la región. Podemos ofrecer una compensación por su cooperación sobre este tema. Alexander Chen, CEO. El silencio en la habitación era ensordecedor. Alexander sintió todos sus ojos sobre él. Las cámaras de televisión capturaron su expresión de shock y pánico en crecimiento. Esto está fuera de contexto, él gritó, levantándose. Yo nunca... Lord Chen siente, ordenó el juez fríamente. Tendrás la oportunidad de testificar, pero el daño se hizo. Ese correo electrónico, con su firma digital verificable, fue una prueba de conspiración inequívoca para destruir la carrera de Ramón. Patricia no había terminado. Ahora me gustaría llamar a nuestro primer testigo, Diego Santos, ex supervisor de ingeniería en el proyecto del hospital. Diego entró, visiblemente nervioso pero determinado. Bajo un juramento, confirmó cada palabra que Ramón había dicho. Además, reveló que otros 2 ingenieros también habían notado irregularidades, pero fueron silenciados con amenazas similares. Recibí una llamada personal de la oficina del señor Chen, presenció Diego. Dijeron que si dijera algo sobre los problemas en el proyecto, mi hija nunca obtendría un lugar en una universidad decente. Eso me arruinaría como lo hicieron con Ramón. ¿Y por qué estás presenciando ahora?, preguntó Patricia. Porque me di cuenta de que los hombres como Alexander Chen solo tienen poder cuando las personas como yo están en silencio por el miedo, y porque Ramón tenía el coraje de perder todo para hacer lo correcto. Ya no seré un cobarde. Los aplausos espontáneos explotaron en la galería. El juez golpeó el martillo pero no parecía desaprobar genuinamente. Los siguientes testigos fueron devastadores. Ex empleados que detallan el ambiente de trabajo tóxico. Los médicos que explican cómo los precios de los medicamentos inflados artificialmente mataron a los pacientes pobres. Un contador interno que revela esquemas de evasión fiscal. Cuando llegó el momento de que Alexander testifique, fue visiblemente sacudido. Su arrogante confianza se había evaporado por completo. Señor Chen, comenzó Patricia, ¿reconoce este correo electrónico como el suyo? Esto fue malentendido. Eso no es tu firma digital. Técnicamente sí, pero... ¿Y usted reconoce que ha ofrecido $1.000.000 al señor Córdoba para eliminar este proceso? Marcus Tan intentó intervenir, pero Alexander, al aumentar el pánico, respondió. Fue solo un intento legítimo según. ¿Acuerdo? Patricia levantó la voz. Cuando alguien ofrece dinero para hacer que las acusaciones penales desaparezcan, lo llamamos soborno, no un acuerdo. El resto del testimonio de Alexander fue un desastre. Contradijo sus propias declaraciones varias veces. El conocimiento admitido de algunas irregularidades en el proyecto del hospital. Intenté justificar las prácticas de precios que cualquier persona razonable reconocería como exploratoria. Cuando finalmente bajó del banco de testigos, Alexander Chen ya no era el CEO de confianza que había ingresado a la corte. Era un hombre roto al darse cuenta de que el mundo que había construido sobre la corrupción y la arrogancia se estaba desmoronando literalmente en vivo, transmitido en la red nacional. El juez anunció un receso de 2 horas para la deliberación. En el corredor, los reporteros rodearon a Ramón. ¿Cómo te sientes?,
Ramón pensó con cuidado antes de responder. No siento alegría al destruir a nadie, pero siento la paz de saber que finalmente se escuchó la verdad. ¿Cuántas familias han perdido a las personas amadas porque no tenían dinero para medicamentos caros? ¿Cuántos trabajadores fueron silenciados por miedo? Eso nunca fue sobre mí. Las cámaras se volvieron hacia Alexander, tratando de escapar de una salida lateral. Señor Chen, comenta sobre el testimonio. Alexander los ignoró, pero no pudo ignorar a la multitud que se había graduado fuera de la cancha. Cientos de personas, muchas de ellas sosteniendo fotos de seres queridos perdidos, carteles que exigen justicia. Asesino corporativo, alguien gritó. Mi padre murió porque no tenía dinero para sus medicamentos. Los guardias de seguridad tuvieron que escoltar a Alexander rápidamente al auto. Dentro de Mercedes, solo finalmente, Alexander Chen, un hombre que siempre había tenido todo, que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones, lloró por primera vez desde la infancia, no de tristeza, sino de ira impotente y miedo genuino al futuro. Su teléfono explotó con notificaciones, accionistas que solicitan su renuncia, reunión de emergencia del Consejo, 3 mayores contratos gubernamentales cancelados, acciones de la compañía en caída libre y, sobre todo, un correo electrónico del Servicio de Fiscalía que indica que se abriría una investigación penal sobre la posible corrupción, soborno y conspiración. Cuando el juez regresó, su decisión fue rápida y quirúrgica. Este tribunal determina que Chen Industries y su CEO, Alexander Chen, son culpables de conspiración para destruir la carrera del señor Ramón Córdoba, fraude en contratos públicos y prácticas comerciales penales, daño otorgado al autor, 75 millones de pesos. Además, estoy remitiendo este caso al Servicio de Procesamiento Público para la investigación penal completa. Ramón permaneció sentado, inmóvil. Sofía podría estudiar en cualquier escuela, su familia estaría a salvo, pero más importante, la verdad había ganado. Alexander dejó la corte escoltada por guardias de seguridad, bajo abucheos y miradas de odio enas de personas. El imperio que había tardado 30 años en construirse se estaba arruinando en días, y todo porque había sido demasiado cruel para darle un litro de leche a un hombre desesperado, demasiado arrogante para darse cuenta de que ese mendigo era en realidad un ingeniero brillante esperando pacientemente la oportunidad perfecta para exponer la podredumbre oculta bajo el barniz de la respetabilidad corporativa. Si bien las luces de la ciudad comenzaron a encenderse a través de las ventanas de la corte, una cosa era cristalina: la justicia puede ser lenta, puede ser dolorosa, pero cuando finalmente llega, especialmente en manos de alguien que no tiene nada más que perder, es absolutamente devastador. 6 meses después del juicio, Ramón Córdoba estaba sentado en una pequeña oficina en el centro de Manila, no muy diferente de los que trabajó hace años, excepto que tenía su nombre en la puerta. Córdoba consultando en integridad estructural y transparencia corporativa. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que había sido sistemáticamente impedido trabajar como ingeniero ahora era buscado por empresas y gobiernos que querían asegurarse de que sus proyectos fueran limpios, éticos y seguros. Señor Córdoba, tenemos otro cliente solicitando sus servicios, anunció María, su asistente, la misma secretaria que había filtrado los correos electrónicos comprometedores de Alexander Chen y que Ramón contrató inmediatamente después del juicio. El Ministerio de Salud quiere una auditoría completa de todos los contratos farmacéuticos de los últimos 10 años. Ramón asintió, mirando por la ventana a la ciudad que finalmente lo reconoció, no como un mendigo o víctima, sino como el brillante profesional que siempre fue. Los 75 millones de pesos había invertido la mitad de una fundación que ofrecía asesoramiento legal gratuito a los trabajadores explotados y las quejas corporativas. La otra mitad financió becas para ingenieros de comunidades necesitadas. Sofía, ahora de 6 años y completamente recuperada, estaba estudiando en una de las mejores escuelas privadas de Manila, no por el estatus, sino porque Ramón finalmente podría darle las oportunidades que merecía. Todas las mañanas cuando la dejó en la escuela preguntó: «Papá, ¿hoy vas a ayudar a más personas?». Y la respuesta siempre fue sí. Diego Santos, el supervisor que había encontrado coraje para presenciar, había sido promovido en su compañía, que trató desesperadamente de distanciarse del escándalo de Chen Industries. Más importante aún, otros ingenieros que presenciaron la corrupción ahora fueron alentados a denunciar,
sabiendo que había un precedente para la protección real. La periodista Diana Reyes ganó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación por su serie de 5 artículos que exponen no solo a Alexander Chen, sino una red completa de corrupción corporativa en Filipinas. Su último artículo había sido particularmente devastador, detallando cómo otros 23 ejecutivos habían usado tácticas similares a Chen para silenciar a los demandantes. Patricia Mendoza, la abogada que había aceptado el caso cuando Ramón no tenía nada, ahora dirigió una oficina especializada en casos contra corporaciones abusivas. Su horario estuvo lleno durante 2 años. Ramón abrió las compuertas, dijo en una entrevista reciente. Ha demostrado que David puede derrotar a Goliat cuando tiene la verdad como arma. En cuanto a Alexander Chen, su caída fue tan rápida como su arrogancia había sido alta. Las investigaciones criminales revelaron décadas de prácticas ilegales, soborno de funcionarios públicos, manipulación de ofertas, evasión de masa a gran escala. Alexander fue sentenciado a 15 años de prisión por múltiples delitos de corrupción, fraude y conspiración. Chen Industries, vendido en asentamiento judicial. Sus activos se dividieron entre los acreedores y un fondo de compensación para las víctimas, familias que habían perdido seres queridos debido a drogas inaccesibles o tratamientos negados. El edificio de la sede, el piso 42, con una vista panorámica donde Alexander solía mirar a Manila como su imperio personal, ahora protegía una clínica de salud pública que ofrecía tratamientos gratuitos. Ramón visitó a Alexander una vez en prisión, no por crueldad o para disfrutar de su derrota, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo por completo. Alexander era casi irreconocible. El impecable hombre de traje italiano ahora llevaba uniforme de naranja desteñido, cabello lechando, círculos oscuros y oscuros. 3 años de privilegio absoluto habían sido reemplazados por 3 años de consecuencias absolutas. ¿Por qué viniste?, Alexander preguntó, su voz ronca y sin la arrogancia característica. Para decirte que no te odio, respondió Ramón con calma. El odio me habría consumido, me habría convertido en ti. Alexander miró hacia abajo, incapaz de mantener su mirada. Podría haber dado ese litro de leche. Costaría menos que mi agua importada. Sí, podría, pero entonces nunca habría tenido la motivación para exponer todo lo que hiciste. ¿Cuántas otras familias prefieres? ¿Usaste tu codicia? ¿Cuántas personas murieron porque sus medicamentos eran inaccesibles? Ramón se inclinó ligeramente hacia adelante. No me destruyiste en ese mercado, Alexander. Finalmente me mostraste mi propósito. ¿Venganza?, Alexander preguntó amargamente. Justicia, corrigió Ramón. Hay una diferencia. La venganza sería humillarte, hacerte sufrir por el placer de sufrir. La justicia es asegurarte de que nunca dañes a nadie, y que el sistema que permitiera renovar tus crímenes. Cuando Ramón salió de la prisión esa tarde, sintió algo que no había experimentado durante años. La paz genuina. No la paz de la victoria sobre un enemigo, sino la paz de saber que había convertido su dolor en algo más grande que él. Esa noche, durante la cena familiar, su esposa Clara, que había trabajado 3 turnos para mantenerlos vivos por los peores momentos, sostuvo tu mano y dijo, estoy orgullosa no porque ganaste dinero o destruiste quien te lastimó. Estoy orgulloso porque nunca dejas que la crueldad de los demás te convierta en algo cruel. Sofía interrumpió, con la boca llena de arroz. Papá, en la escuela hoy la maestra contó su historia. Todos estaban callados. Luego me abrazaron y dijeron que eres un héroe. Ramón sonrió, sus ojos húmedos. No soy un héroe, mi hija. Solo soy alguien que se negó a aceptar que injusticia es normal. Pero luchaste contra personas poderosas. ¿Y sabes lo que aprendí? Ramón llevó a Sofía a su regazo. El poder real no proviene del dinero o la posición importante. Viene de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando estás solo, incluso cuando parece imposible. La historia de Ramón y Alexander se convirtió en un estudio de caso en las universidades de negocios y derecho en todo el país. No solo sobre la corrupción corporativa, sino de algo más fundamental, la ilusión de que la riqueza y la posición social hacen que alguien sea intocable. Un artículo académico publicado 6 meses después de que el juicio concluyó. El caso de Córdoba versus Chen Industries representa un punto de inflexión en la responsabilidad corporativa filipina. Demuestra que los sistemas de energía, por muy atrincherados que parezcan, son vulnerables cuando se enfrentan a la verdad documentada y una determinación insegura. Pero para Ramón, nunca se trató de crear precedentes legales o convertirse en un símbolo. Siempre se trataba de algo muy simple,
asegurarse de que Sofía creciera en un mundo donde las personas no podían ser descartadas como basura simplemente porque son pobres o inconvenientes. Un año después del juicio, Ramón fue invitado a dar una conferencia en una conferencia sobre ética de ingeniería. La habitación estaba llena de cientos de estudiantes y profesionales. «Me preguntas cómo sobreviví 3 años en las calles», comenzó, su voz tranquila pero cargada de emoción contenida. «La verdad, no sobreviví ileso. Perdí partes de mí que nunca volverán. Mi hija ha tenido hambre. Mi esposa trabajó hasta el agotamiento. Estos son daños reales de que ningún proceso judicial puede deshacer por completo». La habitación permaneció en silencio absoluto. «Pero ¿sabes lo que no perdí? Mi integridad, mi capacidad de mirar en el espejo. Conocí que cuando me ofrecieron la elección entre una verdad cómoda y peligrosa, elegí la verdad». Hizo una pausa, mirando las caras jóvenes de la audiencia. «Muchos de ustedes enfrentarán esta elección, la corrupción de verano, el fraude, las prácticas que ponen en riesgo las vidas. Superior dirá que funciona, que no puede cambiar el sistema, que necesita pensar en la familia». Ramón respiró hondo. «Y tendrán razón sobre una cosa. Informar ha costado. Puede costarle su trabajo, su reputación, su seguridad financiera. Pagué todos estos costos». Dejó que las palabras floten en el aire antes de continuar. «Pero el silencio también tiene costo. Costo pagado en vidas perdidas por medicamentos inaccesibles, edificios que colapsan materiales baratos, las familias destruidas por la codicia corporativa. La diferencia es que el costo del silencio es pagado por personas que no eligieron, personas como mi hija Sofía, que casi murieron porque una multimillonaria decidió que la ganancia valía más que la vida». Los aplausos resonaron por la habitación, pero Ramón levantó su mano amablemente. «No me aplauden. Aplaude a Diego Santos, que se arriesgó a todo para presenciar. Aplauden a Patricia Mendoza, que trabajó gratis porque creía en la justicia. Aplauden a cada persona anónima que compartió mi historia, que donó un peso, que se negó a aceptar esa crueldad. Es normal». Cuando Ramón bajó del escenario, se acercó un joven ingeniero, las lágrimas en los ojos. «Señor Córdoba, trabajo en una empresa donde veo irregularidades en Bridge Project. Tengo miedo de informar, pero después de escucharte, haré lo correcto». Ramón tomó sus manos. «No estarás solo. Escriba mi número. Mi consultoría ofrece protección y aviso a los demandantes». Esa es exactamente la razón por la que encontré la empresa, porque al final, esta fue la verdadera victoria. 50 bancaria N o el arresto de Alexander. Eran todas las personas que encontraron coraje para hacer lo correcto. Cada sistema corrupto estaba expuesto. Fue cada ejecutivo arrogante que se dio cuenta de que existen consecuencias. Sí, incluso para los ricos y poderosos. Esa noche, mientras ponía a Sofía a dormir, ella hizo la pregunta de Ramón, nunca olvidada. «Papá, ¿volverías en el tiempo y cambiarías algo?». Ramón pensó con cuidado antes de responder. «¿Sabes, mi hija? Durante mucho tiempo pensé que sí, pero hoy, mirando todo lo que podemos cambiar, todas las personas a las que ayudamos, todo lo bueno que vino de este dolor», besó su frente. «No cambiaría nada, porque a veces necesitamos pasar por el infierno para aprender que tenemos la fuerza para salir de él, y aún ayudar a otros también a escapar». «Entonces el dolor puede convertirse en algo bueno». «El dolor puede convertirse en un propósito, Sofía. Puede convertirse en compasión, puede convertirse en un cambio, pero solo si no dejas que te convierta en algo amargo y cruel». Y esa fue la lección que Ramón más quería que el mundo aprendiera. No se trata de una venganza espectacular o victorias imposibles, pero sobre algo más fundamental, que nuestra humanidad no está definida por lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder. Alexander Chen eligió arrogancia, explotación y crueldad. Ramón Córdoba eligió la dignidad, la verdad y la justicia. Uno terminó solo en prisión, su imperio en ruinas. El otro terminó con una familia, construyendo un legado de integridad que inspiraría a las generaciones. La mejor venganza después de todo nunca fue destruir quien te dañó. Fue para construir algo tan significativo, tan positivo, tan poderoso que hacen que su crueldad se vea exactamente lo que siempre ha sido: pequeño, mezquino y completamente olvidable. Y cuando Sofía preguntó una última vez, casi durmiendo, «Papá, ¿estás feliz ahora?», Ramón podría responder con absoluta honestidad: «Sí, mi hija, no a pesar de todo lo que hemos pasado, sino por eso, porque aprendí que la verdadera felicidad nunca proviene de nunca caer, sino de levantarse y ayudar a otros a levantarse también». Afuera, Manila durmió menos de millones de luces. En algún lugar de esa gran ciudad, otro trabajador honesto probablemente enfrentó injusticia.
Otra persona poderosa probablemente abusó de su privilegio. Otro David se estaba preparando para enfrentar a su Goliat. Pero ahora, gracias a Ramón Córdoba, sabían que la victoria era posible, que justicia, aunque lenta y dolorosa, todavía existía, que cierto cuando se defiende con coraje inquebrantable, finalmente prevalece. Y esa, al final, fue la única venganza que realmente importaba, convertir tu dolor en un faro de esperanza para todos los que vendrían más tarde. Si esta historia de superación, la justicia y la dignidad han tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal, porque mientras haya personas dispuestas a luchar por lo que es correcto, no importa cuán poderosos sean sus oponentes, la esperanza nunca muere, y a veces, todo lo que necesitamos para cambiar el mundo es el coraje de no aceptar que la crueldad es normal.